Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. El coche se detuvo de repente y la fuerza de la inercia lanzó el cuerpo de Eduardo hacia atrás. Mientras esto ocurría, la cabeza del hombre de negocios describió una trayectoria elíptica en el aire, hasta acabar apoyándose en el reposacabezas. En la mente del hombre revoloteó un pensamiento juguetón. Quizás sea así exactamente como prueban a los astronautas. Con la rabia de la mañana, Eduardo vomitó nubes venenosas contra el conductor. ¿Qué haces? ¿No transportas leña? Una oleada de disgusto del propietario obligó al joven. El desastre habría golpeado si ese fuera el caso. ¿Ves ese Audi blanco ahí adelante? Parece que hay un estruendo o que algún temerario intenta una maniobra arriesgada. Refunfuñó Eduardo, masajeándose el cuello, que se había contorsionado de dolor. Si esperas palabras de agradecimiento, esperas en vano. La próxima vez que realizas maniobras semejantes, puede que te veas expulsado de tu trabajo como un corcho. Murmuró el conductor de forma casi inaudible. Había luchado enormemente para encontrar este empleo y temía volver a estar en paro durante más de 6 meses. Prestó servicios. Bajo su apariencia de hombre de negocios, Eduardo podía ser excesivamente amable a veces, o destrozaba el metal sin motivo. Hoy estaba claro que se había levantado con el pie izquierdo. Emilia se dio cuenta enseguida. Pensamientos sombríos desviaron brevemente la atención del joven, así que, por todos lados, los conductores tocaban el claxon. Intentando mantener un estatus de pasajero digno, Eduardo tuvo que emplear una vez más la influencia verbal sobre la impresionable conductora. Eduardo se inclinó ligeramente hacia adelante y gritó: «¿No lo ves? Por tu culpa hay un atasco. ¿Por qué eres tan perezosa? ¿Estás aquí para educar a los rezagados o estás en internet?» Intentó amonestar un poco a la conductora y se marchó, como era habitual en él. El coche se puso en marcha suavemente y desde el asiento trasero llegó un sonoro suspiro de alivio. Por fin había caído en la cuenta. Empezaba a pensar que nos quedaríamos atrapados en medio de la carretera hasta la puesta de sol, dijo Eduardo, siempre dispuesto a utilizar palabras desconocidas. Aunque no comprendía del todo el significado de muchas expresiones coloquiales, había heredado esa carga léxica de Emilia. La indomable mujer, que había asumido voluntariamente la responsabilidad de criar a su sobrino hacía muchos años, pero después de 3 décadas, la tía se había debilitado y ahora necesitaba cuidados ella misma. Así que Eduardo, como ella le llamaba cariñosamente en su primera infancia, se sintió cómodo en su casa. Al principio contrató a una asistenta. Eduardo se opuso rotundamente a tal decisión. «Eduardo, aún no he llegado al punto de estar senil. Está bien, no tengo ningún problema en gastar dinero en ti. Eres mi vida y considero mi deber proporcionarte una vida real». Eduardo suspiró pesadamente durante un rato. En casa de un desconocido, incluso se hicieron amigos de Ana y por las tardes jugaban a las cartas para pasar el rato. Pero esta mañana, la tía le dio una noticia desagradable a su sobrino. «Eduardo, ayer llegaste tarde a casa y no quise estropearte el humor», dijo por costumbre, intentando suavizarlo un poco. La tía se marchó diciendo que ya no podía partirse en dos. La noticia sorprendió realmente al hombre. Miró a su anciana pariente con recelo. «¿Por casualidad te peleaste con ella?» Los ojos de la tía se abrieron aún más. «Eduardo, no soy una provocadora. Ana y yo no tenemos nada por lo que pelearnos. No entiendo por qué de repente decidió irse. No está mal y no me importa especialmente el trabajo. No, te ha dado una razón». La tía suspiró pesadamente y apartó la mirada. Este gesto era señal de que la mujer intentaba ocultar algo. El tono de la tía cambió cuando reveló el motivo. «Ana dijo que estaba muy cansada y que tenía algunos problemas con su hijo en casa, pero creo que es por Albina. Ana es muy sensible. Una vez me confesó que no soportaba ver a niños enfermos». Eduardo estaba a punto de echarse a llorar, así que tuvo que cambiar a un tono más estricto. «No te enfades, tía. Nosotros nos ocuparemos. Y Ana, que se vaya donde quiera. No retendré a nadie contra su voluntad. Espero que nos dé algo de tiempo».
La anciana sollozaba con fuerza. Le pregunté y me dijo que solo podía trabajar hasta el fin de semana. Eduardo recordó que era jueves, así que solo quedaba un día. Encontrar una ama de llaves decente en tan poco tiempo era imposible. Comprendió la gravedad de la situación y que no podía dejar sola a su tía con su hija enferma. La anciana simplemente no soportaría semejante carga. Como tomar una decisión tan seria sobre la marcha no tenía sentido, intentó tranquilizar a su pariente. Hoy mismo empezaré a buscar un nuevo trabajador, tía. No te preocupes, todo nos saldrá bien. Y un día, cuando nuestra Albina se recupere. El hombre luchó por contener sus emociones. Hacía todo lo posible por aumentar el capital familiar para su hija. Soñaba con que su única heredera nunca pasara necesidad. Pero hace aproximadamente un año, Albina empezó a quejarse de una gran debilidad. La niña se desplomaba literalmente de agotamiento incluso en segundo grado. Él y su tía pensaron que se trataba de caprichos infantiles, pero empezaron a preocuparse seriamente cuando la niña perdió el conocimiento durante la clase. Albina asistía a un gimnasio de élite, y Eduardo confiaba plenamente en la profesionalidad del personal de esta institución. Tras el incidente, dio la voz de alarma. Tenemos que llevar a Albina a los médicos, quizá no tenga suficiente sangre. Ocurre a menudo en los niños. Como Eduardo era un conocido hombre de negocios, nadie podía rechazarle. Literalmente al día siguiente, su hija fue examinada por los mejores especialistas de la ciudad. Pero el diagnóstico de los médicos conmocionó al cariñoso padre. Es de naturaleza maligna. Sonó como un veredicto. Como consecuencia, el padre de la niña de 9 años perdió la capacidad de hablar. Durante varios minutos emitió sonidos extraños, lo que alarmó al médico. Eduardo no pudo evitar reaccionar bruscamente. Sin embargo, en la era moderna de los logros médicos, hay motivos para esperar un resultado positivo. Especialmente en el caso de los niños, los métodos de Reutov son especialmente prometedores y, muy a menudo, los médicos consiguen una recuperación completa. Así pues, hay motivos para ser optimistas. A ustedes, profesionales de la medicina, aunque, afortunadamente, rara vez tengo trato con ustedes, cada vez me impresiona la esperanza que infunden en una persona y luego poder decir que está casi bien. El profesor que evaluó los resultados del examen de Albina no comprendió la ironía. No todos somos fuertes, pero siempre hay una posibilidad. Que sea solo una, siempre está ahí. Tu caso no es una excepción, y con la terapia adecuada existe la posibilidad de suprimir el proceso. Es importante sintonizar al paciente en un curso favorable. Al mismo tiempo, espolvoreaba términos médicos incomprensibles que dejaban a Eduardo sumido en un completo abatimiento. El único hecho comprensible era que su hija estaba gravemente enferma y necesitaba un tratamiento prolongado. Ese mismo día, Albina ingresó en una clínica especializada. En vida, cuidar de su hija enferma se convirtió en el periodo más difícil para Eduardo. Tuvo que dejar la escuela y dedicarse a la educación en casa. Durante los meses siguientes, la niña ingresó varias veces en el hospital para someterse a otro tratamiento, y luego volvió a casa completamente debilitada. Hace solo unos días, le dieron el alta tras otra ronda de terapia. La noticia de la repentina marcha de Ana tomó desprevenido a Eduardo, que tenía serios problemas en su negocio. Con todo esto, el hombre se quedó pensativo de camino a la oficina principal. Incluso estalló involuntariamente. ¡Qué día tan desgraciado hace hoy! Sin su alegría habitual, preguntó. ¿Has dicho algo? Eduardo sonrió satisfecho. Sí, lo he dicho. Hoy ha sido un mal día desde por la mañana. Me siento aquí y me pregunto qué pasa. Ha sido mala suerte. ¿Cómo se hace frente a tanta mala suerte? Emilia hizo gala de una verdadera habilidad para intercalar consejos. Eduardo, con la misma sonrisa burlona, respondió. Adelante, oigámoslo. Intenta no darle vueltas a esta desgracia. Cuanto más piensa una persona en los problemas, más le pesan. Es un hecho probado, por así decirlo, comprobado en uno mismo. Por primera vez en estos 2 meses, Eduardo miró con respeto a la joven que había contratado con desgano, a petición de su conocido. La joven conductora impresionó al jefe por primera vez.
Tal vez este fuera el único hecho positivo en una serie de disgustos. Eduardo se dirigió enérgicamente al edificio, por el camino, despejando su mente de pensamientos extraños. En el ascensor subió a la 6ª planta y atravesó la recepción hasta llegar a su despacho. De camino, lanzó una rápida orden a la secretaria. «Llama a Kolsov, urgente». Eduardo se acomodó en su sillón de director, temblando y sudando por la intensa excitación. Cruzó tímidamente el umbral del despacho. Eduardo lo llamó con una mirada fugaz. «Siéntate, Gleb. No te lo ofrezco porque no quiera hablar contigo en tono respetuoso. Rara vez tengo trato contigo, pero cada vez me impresiona la esperanza que infundes en una persona, y luego poder decir que está casi bien». Eduardo se levantó por encima de la mesa. «Sí, es la misma historia de siempre. El tonto que intenta engañarme, y tú, el tonto jefe de la empresa. Tal vez hayas olvidado que yo recibo personalmente todos los documentos financieros, y cuando se trata de fraudes, tengo una intuición especial. Trata de explicarme, Gleb, por qué, por ejemplo, una empresa, Magnum, gana todas las licitaciones. ¿Qué la distingue de los demás proveedores?» Tras esta pregunta, Gleb murmuró: «No entiendo, Eduardo». Eduardo perdió la paciencia. «Y no estoy sospechando, te lo advierto por última vez. Deja de robarme el dinero». Gleb asintió enérgicamente y retrocedió hacia la puerta. Eduardo gritó tras él: «Anda, toma una pastilla de Ana. La secretaria te dará una. Es lo que necesitas aquí, delante de mis ojos». Gleb se escabulló de la habitación. Eduardo llamó inmediatamente a la secretaria. «Que venga Foquina urgentemente». La chica no tardó en cumplir esta orden del jefe, pero Mariana, a diferencia del anterior visitante, se desenvolvió en el despacho del jefe con mucha seguridad. Eduardo se mostró satisfecho con el informe de la jefa del servicio de prensa. «Todo es claro y directo. Bien hecho, Mariana». A pesar de sus palabras de elogio, Eduardo pudo ver que Mariana Foquina contenía sus emociones, limitándose a un conciso «Gracias, Eduard». Pero todas sus emociones estaban contenidas en su interior. «Eduardo, intentaré encontrar un sustituto para tu trabajador. ¿Puedes decirme si tienes alguna preferencia concreta?», respondió él de inmediato. «Para mí, lo más importante es que sea una persona amable. Al fin y al cabo, Albina acaba de recuperarse de semejante desastre. Por supuesto, sería bueno que la mujer tuviera formación docente. Nos hemos quedado muy atrás en el currículo escolar». Mariana aseguró a su jefe que empezaría a buscar enseguida una candidata que cumpliera los requisitos. Eduardo respiró aliviado, sabiendo que Mariana se encargaría de ello. Intentó no pensar en cómo seguiría viviendo. En principio, ya no importaba porque Irina estaba, ahora, a pesar de todo, para no perder la cabeza del todo. «No desesperes», dijo a medias. «Quizá las cosas te mejoren. Mucha gente pasa por esto, cuando todo se desmorona de golpe y, de repente, brilla un rayo de esperanza». La mujer miró el calendario, que colgaba de la pared como un solitario recuerdo de su pasada vida feliz. «Olvidé enmarcarte. Lo siento, lo haré ahora». Despegó con cuidado un cuadernillo brillante con dibujos positivos y se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin marcar los días que había vivido. El hábito de verbalizar sus acciones volvió a funcionar y la mujer se volvió hacia el calendario con tristeza. «Vamos, amiga, dime qué día es hoy. ¿Es el día de o el 21 de marzo?» Inmediatamente se contestó a sí misma. «Parece que es viernes, día 20. Veamos qué nos depara este día». Irina pasó la página del calendario y encontró rápidamente la información que necesitaba. Vaya, resulta que hoy no es un día corriente. Es el comienzo del equinoccio de primavera y el invierno ha llegado a su fin. El momento más oportuno para pensar en empezar una nueva vida. El timbre interrumpió los pensamientos de la mujer, que ni siquiera se inmutó ante la sorpresa. Dijo con indiferencia: «Pase y no tenga miedo, la puerta está abierta». La puerta se abrió de inmediato e Irina dijo decepcionada: «Otra vez tú. ¿De verdad es necesario que me lo recuerdes todos los días? Como puedes ver, el apartamento ya está vacío. Mañana lo venderé a los alguaciles». Fueron ellos quienes decidieron molestarla a primera hora de la mañana.
La más joven interrumpió bruscamente a Irina. Son tus problemas, no somos una organización benéfica. Lo nuestro es cobrar deudas. En cualquier caso, tendrás que pagar las deudas de tu difunto marido, así que es mejor no crear obstáculos artificiales. Gracias por no darme la patada y no exigir el dinero. Espero que me hagas señas desde la tumba. El ejecutor se dio cuenta de que había cometido un error imperdonable e intentó disculparse. Nos solidarizamos sinceramente con su dolor, pero la ley es la ley. Debe comprender que le conviene acelerar el proceso de pago de la deuda, ya que los intereses se acumulan cada día. Irina, cansada, se pasó la mano por la cara. Como puedes ver, este proceso está en plena marcha, pero no quiero regalar el piso. Por cierto, es mi única casa. Como ves, no tengo otro sitio a donde ir que a la comisaría a vivir como un sin techo. No me has dejado nada, ni siquiera muebles. Mis pertenencias personales estaban en la lista, y eso a pesar de que ni siquiera he entrado aún en los derechos del segundo piso. El hombre mayor del dúo tomó la palabra. Irina, no deberías hacernos esas preguntas. Son las deudas de tu marido las que estamos cobrando, no las nuestras. Irina no dejó que el funcionario terminara su reflexión y le interrumpió nerviosa. De acuerdo, mañana, en el 40º día, iré al cementerio y le preguntaré a mi difunto marido cómo pudo tratarme así. Espero que me envíe una señal desde la tumba. Irina se dio cuenta de que se había dejado llevar por sus emociones. Respiró hondo y se serenó. De acuerdo, vuelve cuando quieras. Me guste o no, estás obligada a vigilar el cumplimiento de la orden judicial. En el apartamento vacío, el sonido de la puerta al cerrarse pareció muy fuerte. Irina tembló con todo su cuerpo e inmediatamente empezó a calmarse. Aguanta, amiga. Simplemente no tienes otras opciones. OTC te entregó un cerdo al despedirse, pero no es bueno hablar mal de los muertos. Al menos tienes la oportunidad de empezar de nuevo, aunque es una tontería dejarse llevar por las esperanzas de lo mejor. En retrospectiva, 6 años de desesperación, junto con un grito, estallaron en Irina. Se apoyó en la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué yo? ¿Por qué todo esto? Los ojos llorosos de la mujer miraban fijamente la estructura suspendida del techo, como si allí se escondieran las respuestas a muchas de sus preguntas. Hace 15 años, cuando Irina se casó con Arturo, un empresario no tan joven pero de éxito, no podía imaginar ni en su peor pesadilla cómo sería el final de su felicidad familiar. Siempre se había sentido atraída por hombres independientes y establecidos. Arturo cumplía plenamente estos criterios, por lo que Irina aceptó ser su esposa sin dudarlo, a pesar de que llevaban saliendo menos de 2 meses. La tía Raya, hermana del difunto padre de la niña, acudió a Irina al enterarse de la próxima boda. Oye, Irina, ¿qué te parece? ¿Acaso sabes que tu Arturo fue un salteador de caminos en los 90? No quiero ni imaginar cuántas vidas arruinadas hay por su culpa. Irina respondió tranquilamente a su tía. Conozco muy bien la biografía de mi futuro marido, pero eso no cambia nada. En aquella época todo el mundo intentaba sobrevivir como podía. La tía Raya estaba indignada. ¿Cómo puedes aceptar esto? Con calma, hablas de tu destino. Arturo, privado de la vida, te fue arrebatado. ¿De dónde sabes esto? La investigación no encontró a nadie culpable de la muerte de papá, y sin embargo, insistes en que no había nada que decir. Además de suposiciones, realmente no tenía nada más. Como argumento final, la mujer sacó a relucir su propia intuición. Irina, qué inexperta. Y me atrevo a decir que has vivido la mitad del tiempo que te corresponde en esta tierra. Mi corazón percibe que tu Arturo no es lo que parece. En otras palabras, finge ser una persona respetable, pero en realidad es un matón, tal vez por el recuerdo de su padre. Irina, reconsidéralo. Irina no sufría de frivolidad como la mayoría de las chicas de su edad. Perdió pronto el cuidado de sus padres y la tía Raya ocupó el lugar de padre y madre. No le contó a su sobrina durante mucho tiempo cómo murieron sus padres. Temía traumatizar la psique de la niña. Incluso cuando Irina alcanzó una edad en la que se le podía contar la verdad, su tía solo habló de ello a grandes rasgos. Tu padre, en su juventud, se graduó en el Instituto de Ingeniería Mecánica y trabajó en la fábrica. Pero llegó la perestroika. Cerraron la empresa y echaron a la gente a la calle. Era un hombre muy responsable,
comprendió que la responsabilidad de su mujer y su hija recaía sobre sus hombros. Él y tu madre, Valentina, consiguieron comprarse un coche antes de que soplaran los malditos vientos del cambio. Aunque las ganancias no eran especialmente cuantiosas, bastaban para lo esencial. Los episodios de aquella época agitan a menudo la memoria de Irina. Recuerda vívidamente el coche color cereza que era el orgullo de su padre. Después de cada viaje, cuidaba meticulosamente de su amado. Mira, hija, qué coche tan extraordinario tiene tu padre. Hasta le cantan canciones. Durante 5 años, Irina creyó la versión de su padre y le ayudó diligentemente a mantener el legendario coche en condiciones respetables. Pero un día, su padre no volvió a casa. Su madre pensó que debía de haber recogido a unos clientes de afuera, quizá para llevarlos a un pueblo o incluso a una región vecina. Pero Irina, no te preocupes, a la hora de comer estará de vuelta. Sin embargo, pasó la hora de cenar y fue encontrado accidentalmente por unos recolectores de setas en el bosque de la región vecina. No había rastro del coche, lo que indicaba un motivo egoísta detrás del crimen. Toda la casa lloró al hombre, porque la madre de Irina ni siquiera tenía dinero para un ataúd. La investigación se cerró pronto, considerando que había dejado este mundo por voluntad propia. Durante mucho tiempo, Irina deambuló de una oficina a otra, tratando de averiguar la verdad, pero en todas partes la dirigían a la dirección conocida. Esa noche, mamá llevó a Irina a casa de tía Raya y le prometió: «Mañana vendrá a buscarte y más te vale portarte bien». La niña esperó a su madre al día siguiente, pero nunca apareció. Al siguiente día, la tía Raya lloró desconsoladamente por la mañana. «Al menos piensa en tu hija. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Llegó un punto en que me rompí, pero nunca busqué la verdad en el fondo de un vaso, y cuando pienso en los niños, todos los malos pensamientos se desvanecen». Una voz desconocida replicó a la tía Raya: «Al menos tienes trabajo. Tus hijos ya son mayores, pero a tu futura nuera no le queda ningún apoyo tras la muerte de su marido». La tía interrumpió: «¿Y qué pasa con los hijos adultos que necesitan ayuda? Yo me las arreglo bien con mi sueldo». «No sobrevivirás con él. Por eso recurro a todo tipo de tonterías para mantenerme a flote». Las mujeres empezaron a discutir las ventajas de la economía de mercado, pero Irina perdió el interés en escucharlas. Se dirigió a la cocina, donde el trabajo estaba en pleno apogeo. La niña preguntó a tía Raya: «Hoy tenemos una fiesta y mamá la ha regañado». Los ojos de tía Raya se humedecieron y abrazó a Irina con fuerza, susurrándole: «Tu mamá no vendrá, querida, nunca vendrá». Más tarde, Irina se enteró de que su madre se había envenenado con alcohol de baja calidad al no presentarse a recibir a su hija. La tía intuyó que algo iba mal y fue a su apartamento. La puerta estaba entreabierta, y a juzgar por el desorden del interior, no era difícil adivinar la animada celebración que había tenido lugar allí la noche anterior. Además de la anfitriona, otras 2 mujeres estuvieron a punto de ser víctimas del jolgorio, pero los médicos consiguieron reanimarlas. La tía Raya vendió ese desagradable apartamento. En cuanto a la orfandad, consiguió una pequeña asignación, para la que vendrán bien los ingresos del seguro. «Los reservaré para tu futuro, querida». La vida de la tía Raya fue detallada punto por punto, no solo la suya, sino también la de su sobrina menor de edad. Día tras día, inculcaba a la niña que solo las personas educadas pueden encontrar la felicidad en la vida. Durante años, Irina creyó en esta visión del mundo, pero más tarde se dio cuenta de que los que tenían mucho dinero eran los que no se apartaban del camino correcto. La tía tuvo que esforzarse mucho para que su sobrina no se desviara. Cuando, tras su primer año en el instituto pedagógico, Irina anunció de repente que había elegido la profesión equivocada, la tía Raya se puso firme. «Es solo una fase, hija mía. Conseguirás tu diploma. Te lo ruego, no me vigiles». Durante un tiempo, la tía siguió vigilándola, pero discretamente. La estrecha supervisión de esta mujer ayudó a Irina a obtener una educación. La tía Raya lloró largo rato cuando su sobrina le enseñó el diploma. En un arrebato de emoción, se volvió hacia su difunto hermano. «Ahora puedo marcharme en paz, porque he cumplido mi deber con tu hija y con mi sobrina.
Ella se vale por sí misma, ha recibido una buena educación. La niña tenía una opinión diferente sobre este asunto. Llevaba un año trabajando en una escuela cuando conoció a Arturo, quien cambió por completo su percepción de la vida real. Tras la boda, su marido le dijo inmediatamente: «Irina, no quiero que trabajes, mi estatus no me lo permite». Arturo formuló esta exigencia de tal manera que Irina percibió sus palabras como una orden. Durante el primer medio año de matrimonio, la joven disfrutó de una vida enriquecedora, pero luego se volvió aburrida. Su marido podía desaparecer durante días. En su presencia en casa, nunca le había confiado sus asuntos. Siempre que ella le preguntaba, él respondía con evasivas. «Querida», decía, «estoy completamente preocupado por nuestro futuro. Si bajo la guardia por un momento, todo podría desmoronarse». Cuando Irina se quedó embarazada un año después de su boda, la reacción de su marido no fue la que ella había previsto. En lugar de alegrarse, expresó su descontento, afirmando que era demasiado pronto para tener hijos. «Espero que sepas qué hacer», le dijo. El shock fue tan intenso que, a los 2 días, Irina sufrió un aborto. Pasó una semana entera en el hospital, mientras su marido la visitaba a diario, trayéndole grandes bolsas de frutas y flores. Sus vecinos envidiaban a Irina por tener un marido tan firme y comprensivo. A pesar de su anhelo, Irina no pudo recurrir a su tía en busca de apoyo. Para entonces, su pariente había vendido su apartamento y se había trasladado a vivir con su hijo mayor, poniendo fin a las esperanzas de Irina. Irina se resignó a su destino y dejó de soñar con un futuro brillante y feliz. Los días pasaban monótonos y nada cambiaba. Arturo se dedicaba de lleno a sus negocios e Irina pasó a ser una ocurrencia tardía. Poco antes de su muerte, su marido mencionó durante la cena que Irina había pasado por alto un asunto importante. Ella se había acostumbrado a que sus opiniones no tuvieran ningún valor en su casa, por lo que le sorprendió su inesperado comentario. El rostro de Arturo mostraba una sonrisa misteriosa, como si se refiriera a otra persona. «Pronto cumpliré 50 años y aún no tengo heredero. ¿Sabes qué hacer?», preguntó. Irina lo miró desconcertada, como si hubiera oído mal o estuviera viendo a un Arturo distinto, del que una vez le había negado la oportunidad de ser madre. La amargura y las náuseas se remolinaron en su interior, pero sus palabras llenas de pena no hicieron mella. Respondió con calma. «Entonces no era el momento, lo es ahora». Irina, con tono sarcástico, preguntó: «¿Así que ahora es el momento?». Él respondió con despreocupación: «Sí, es el momento, y si tú no quieres dar a luz, hay muchas otras que sí. Las mujeres son como baratijas, hacen lo que les pidas. Piensa en mi propuesta». Después de aquella conversación, Irina se pasó toda la noche llorando. Era hiriente y degradante darse cuenta de que su marido la consideraba desechable o reemplazable, pero al mismo tiempo comprendió que sin él, ella no era nada. Nunca llegaron a ser padres. Arturo tuvo grandes problemas en su negocio y durante más de un mes pareció otra persona. Un día recibió una llamada en el móvil y tras la conversación cayó enfermo. Irina llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital. 8 días después, falleció debido a un infarto masivo. Irina descubrió que su marido estaba ahogado en deudas y préstamos. Por primera vez, los alguaciles acudieron a inventariar sus bienes mientras él aún vivía. Ejecutaron sus tareas sin preocuparse de que el acusado estuviera en cuidados intensivos. Irina no tardó en vender los muebles a precio de ganga a su anciana vecina, la tía Raya, que estaba encantada con la oferta. Llevaba mucho tiempo pensando en cambiar los muebles de su casa de campo. «Mi marido y yo la reformamos y tuvimos que tirar todo lo viejo», explicó. La tía Raya incluso se ofreció a pagar ella misma los gastos de la mudanza, lo que supuso un gran alivio para Irina, ya que el dinero de la venta tenía que servir para cubrir las deudas de su difunto marido. Sin embargo, todavía tenía que asignar fondos para sus propios gastos de manutención, y eso era todo un reto. Mientras paseaba por su apartamento, ahora vacío, no podía evitar sentirse incómoda. Sin vajilla ni muebles, decidió buscar un lugar para comer.
Tuvo que ir a pie porque el coche de su marido se había vendido hacía meses y ella dudaba si vender su pequeño coche, esperando no tener que hacerlo si sus finanzas se lo permitían. Venderé mi pequeño coche, pensó. Para una señora como yo es una nimiedad. Su marido no insistió en su opinión. Míralo tú misma, si te gusta este modelo. No intentaré disuadirte. Por cierto, podrías visitar a tu tía o reunirte con tus amigos. Aquel día, Arturo era la viva imagen de la generosidad y la amabilidad. Aunque sabía que la tía de Irina se había trasladado al otro extremo del país y que hacía tiempo que se había cortado los lazos con sus amigos, solo Svetlana, una amiga de la infancia, se ponía en contacto con ella de vez en cuando para confiarle sus sentimientos. Irina recordó que Svetlana se le había pasado por la cabeza. Buscó su teléfono móvil y localizó rápidamente el número. Svetlana, hola. Hace siglos que no hablamos. ¿Qué tal si nos vemos? La llamada entusiasmó a su vieja amiga, que se mostró dispuesta a reunirse con ella. El entusiasmo juvenil llenó el corazón de Irina, que se apresuró a ir a la pastelería donde Svetlana siempre almorzaba. Irina hace un café estupendo, y los precios son razonables, añadió con una sonrisa. Irina aceleró el paso, deseando desesperadamente compartir sus sentimientos con alguien. En el fondo, esperaba que Svetlana le ofreciera alguna orientación. En sus años escolares, Svetlana e Irina se sentaban juntas en el mismo pupitre. Después, sus caminos se separaron. Irina se dedicó a la educación, mientras que Svetlana eligió ser maquilladora, una profesión de moda en aquella época. A pesar de los riesgos, Svetlana decidió trabajar por su cuenta. Durante los 3 primeros años, prestó servicios de belleza desde su casa y su clientela fue creciendo poco a poco. Al entrar en la pastelería, Irina oyó inmediatamente una llamada familiar. «Irina, estoy aquí». Su amiga se había instalado en una mesa en un rincón acogedor del pequeño salón. «Espero que me perdones por hacerme cargo, pero he pedido un tentempié para las 2. Tengo poco tiempo, pero dispondremos de media hora para charlar libremente», explicó Svetlana, expresando sus intenciones en un suspiro. Irina se sentó a la mesa y solo entonces recordó que no le había dado el pésame. «Oh, lo siento, se me olvidó que ahora estás sola. No te imaginas cuánto te compadezco. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela», le tranquilizó Irina. Svetlana se las arregló para comer y hablar sin parar. Irina se sintió aliviada, pues temía que la malinterpretaran si empezaba a silbar de inmediato. Svetlana se quedó inmóvil con la boca llena y solo reanudó la conversación cuando hubo terminado. «Dilo todo paso a paso, pensaré sobre la marcha», aconsejó. Irina no necesitó que la convencieran durante mucho tiempo. Le contó brevemente a su amiga su difícil situación. Mientras hablaba, el rostro de Svetlana mostraba una mezcla de enfado y desconcierto. Lo que más le molestaba era que el difunto marido de Irina hubiera gastado sumas considerables en su amante. Por supuesto, hay sinvergüenzas en todas partes, pero un caso como este es la primera vez. «Lo siento, pero tu Arturo no se merece ninguna palabra amable. ¿Qué tan bajo debe caer uno para dejar a su esposa con semejantes deudas?». Irina rió entre dientes. «Y no solo eso, tuve que pagar las facturas que mi marido acumuló con su amante», exclamó Svetlana en voz alta. «Irina, no piensas con claridad. ¿Por qué te casaste con él?», añadió, nerviosa. Tras un momento de vacilación, añadió otros 2 billetes grandes a la mesa. «Considéralo una compensación por tu establecimiento. ¿Podemos sentarnos otros 5 minutos? Prometemos comportarnos», negoció Svetlana, y el camarero accedió con una sonrisa. Irina dirigió a su amiga una mirada que la hizo comprender de inmediato. «Perdóname, Irina, pero mi intuición profesional siempre actúa. Es como un sexto sentido», dijo dándose golpecitos en los labios con la mano. «Muy bien, ir al grano. Por todo lo que me has contado, entiendo que necesitas trabajo y alojamiento». Irina devolvió el bolso a su sitio. «Sí, al menos de momento. Tengo que encontrar algo, pero no sé por dónde empezar», admitió Irina. Svetlana levantó la vista, dando golpecitos rítmicos con el pie. Al cabo de un minuto, dijo con confianza: «El alojamiento no será un problema. Puedo ofrecerte quedarte en nuestra casa de campo. No está lejos de la ciudad, a unos 15 minutos en coche.
En cuanto al trabajo, ahora mismo no se me ocurre nada. No te gustaría estar agitando una escoba, ¿verdad? Irina suspiró. No, no me gustaría, pero si no encuentro nada adecuado puede que tenga que hacerlo. No llegó a terminar la frase porque Svetlana golpeó el borde de la mesa. Lo tengo, ¿cómo podría olvidarlo? Hay un puesto oficial disponible en la empresa Edward Company. El director general, el señor Eduardo, necesita un asistente con formación académica. Las esperanzas se hundieron al instante en el corazón de Irina. Svetlana, trabajé menos de un año en una escuela y mi diploma ya no es válido. No tengo intención de enseñar. Irina hizo un gesto despectivo con la mano. No te apresures a negarte. Le daré tu número, señor Eduardo. Vamos a probar. Tal vez tengan algo adecuado para ti. Por cierto, tiene una hija pequeña que no se encuentra bien y no hay nadie que se ocupe de ella. Irina se quedó desconcertada. No esperaba que las cosas dieran un giro tan rápido. Sin embargo, no quería perder esa oportunidad. El centro del distrito estaba a 80 kilómetros y la mujer decidió utilizar su propio coche, aunque se sentía un poco nerviosa. Por primera vez en los últimos 15 años, había un atisbo de esperanza de que pudiera cambiar su monótona vida. La vida de Albina se inclinaba sobre la mesa en un impulso creativo, mientras Irina observaba. Una delgada mano infantil aplicaba trazos y líneas rectas sobre el papel, formando un dibujo. El trabajo de las niñas apenas difería de los empeños artísticos de los niños de su edad. Una casa humilde con un par de ventanas, rodeada por una valla que dejaba ver las copas de los árboles y una perrera. Lo que lo hacía inusual era el estilo de ejecución. Líneas rectas y trazos estrictos daban vida al dibujo. La agresividad añadía un toque desagradable y la ausencia total de colores vivos. Con cautela, Irina preguntó a Albina, ¿por qué lo has dibujado todo con un simple lápiz? ¿Dónde están las flores? La niña levantó la vista e Irina se sintió incómoda bajo su mirada penetrante. Pero las palabras de Albina provocaron su asombro. Las flores muertas no crecen donde ellas viven. Allí todo es gris, los árboles, la hierba y el cielo. Por un momento, a Irina le pareció que algo frío le tocaba el cuello, haciéndola estremecerse. Albina, no deberías dibujar el reino de los muertos. Mira todas las cosas interesantes que nos rodean, le aconsejó. La niña frunció el ceño y dijo con frustración, ¿por qué debería mirar todo esto y recordar? De todos modos pronto moriré. ¿Quién te ha dicho esas tonterías? Cuando los médicos me dijeron que tenía cáncer. Se asustó inmediatamente y dijo que no quería trabajar más con nosotros porque tenía miedo de infectarse. Físicamente, Irina sentía que el horror se apoderaba de ella más a cada minuto que pasaba. Pero lo más aterrador fue que la niña de 9 años, en su enfermedad y muerte inminente, regañó a su predecesora. Hay que ser una persona de verdad para decirle esas cosas a un niño en voz alta, pensó. Con calma me dijo, tu Ana te ha engañado. Muchos niños con un diagnóstico como el tuyo han conseguido superar la enfermedad y recuperarse totalmente. Tú también te pondrás mejor. Albina volvió a mirarla a los ojos y dijo, ¿lo dices para consolarme? Papá me dice lo mismo todas las mañanas, pero yo empeoro a pesar de todo el tratamiento. Irina se sentó junto a su joven pupila y abrazó suavemente sus delgados hombros. Cariño, no se trata solo de pastillas e inyecciones. También necesitas creer. Y todo empieza con una sonrisa. Por cierto, tienes una sonrisa preciosa. Albina estaba un poco avergonzada, pero sus pálidos labios se estiraron en una sonrisa de agradecimiento. Irina continuó. ¿Ves? Sonreír sienta bien y las cosas no duelen tanto, ¿verdad? La niña asintió con la cabeza. Con el pelo corto y espinoso creciéndole de nuevo, a Albina se le iluminó la cara. Me encantan los perros. Antes teníamos un tifón, pero se escapó. Papá no quería tener otro cachorro, aunque se lo rogué. Y esos perritos que has mencionado, me encantaría intentar dibujarlos. Dejando a un lado su sombrío dibujo, Albina volvió a acercarlo sin demora. Sin duda eres excelente sonriendo. Ahora vamos a dibujar otra cosa, que sea luminosa, con árboles verdes y un perrito asomándose desde la perrera. ¿Te gustan los perros? La cara de la chica volvió a iluminarse con una sonrisa. Me encantan.
Durante todo el proceso creativo, Irina la animó. Tus dibujos adornarán cualquier exposición. Sigue así. La niña admitió. También sé dibujar muy bien a la gente. ¿Quieres que te dibuje a ti? Por supuesto, siempre que me hagas un personaje mágico, aceptó Irina. Albina tomó una hoja de papel y se puso manos a la obra. Aunque su mago acabó con los ojos rasgados, en general, el dibujo fue positivo. Inesperadamente, la niña preguntó a Irina, ¿tienes hijos? ¿Un hijo o una hija? Puedo dibujar a quien quieras. La mujer sintió un nudo en la garganta. Desgraciadamente no tengo hijos, dijo Albina. Entonces me dibujaré a mí misma. Claro que sí, aceptó Irina. Resistió el impulso de acercarse a la infeliz niña. Su corazón rebosaba de amor y estaba dispuesta a compartirlo con ella. Pero por detrás, la puerta crujió suavemente. Se volvió y vio a la casera, Emilia. La anciana no la saludaba con mucha cordialidad e intentaba evitar cruzarse con ella siempre que podía. Emilia la escrutó con sus pequeños ojos. ¿Qué haces aquí? Albina cogió sus dibujos y Emilia les echó un vistazo. Esta es la casa donde viviré cuando me recupere del todo, y esta es mi perra. Se parece a Tifón, ¿verdad? La anciana hizo un esfuerzo, y una sonrisa forzada apareció en su rostro. Sí, realmente se parece. Y aquí he intentado retratar a alguien. Señala Emilia el segundo dibujo. Albina explicó con entusiasmo. Esta es Irina. Es amable como un hada. La he dibujado preciosa. La penetrante mirada de la anciana volvió a fijarse en Irina, que se parecía a la original. Pero a veces incluso las hadas olvidan que las niñas enfermas necesitan conservar sus fuerzas. Emilia se dirigió hacia la puerta, e Irina estaba dispuesta a hundirse en el suelo de baldosas. Comprendió que la anciana estaba disgustada con ella, y tuvo mucho miedo de que se lo contara todo a la dueña. Albina, tu abuela tiene razón. Necesitas descansar un poco. ¿Estás cansada? ¿Quieres dibujar el mar más tarde? Papá dijo que cuando esté completamente mejor iremos juntos al mar. Le pediré que te lleve a ti también, porque eres buena. Irina hizo que la niña tomara su medicina y luego la metió en la cama. Descansa un poco y luego iremos juntas a pasear por el jardín. Irina salió por la puerta, pero casi gritó de sorpresa cuando se topó con el nieto de Emilia. La anciana escuchó a hurtadillas, pero a Irina no le importó. Vamos a la cocina, necesito hablarte de algo. El comportamiento de esta mujer y su forma de hablar la sorprendieron desde el primer día. Han pasado 2 meses e Irina aún no se ha acostumbrado a las peculiaridades de los residentes de la casa de Eduardo. Sin embargo, se guarda todas sus emociones para sí misma, apreciando este trabajo. Recientemente surgió otra circunstancia, la falta de voluntad para separarse de Albina. Irina no entendía por qué se sentía atraída por aquella chica, pero desde luego no era por lástima. Con estos pensamientos siguió a Emilia. La mesa de la cocina estaba puesta para 2. Al ver la cara de sorpresa del cuidador, la anciana observó con satisfacción. Después de todo, sigo siendo una persona viva y quiero mantener una conversación con alguien. Siéntate más cerca de la mesa, no seas tímida. Tomaremos el té y conversaremos, le ofreció la anciana. Irina preguntó vacilante. ¿Puedo ayudarle? ¿Por qué? Ya lo tengo todo preparado. Estaba esperando junto a tu puerta, anticipando el final de tu elección. Tú eres profesora, ¿verdad? Irina respondió con sinceridad. Sí, pero hace mucho tiempo. Tengo muy poca experiencia y han pasado años. Emilia sintió. Yo tampoco me gané gran parte del pan de mi vida. Pasé la mayor parte de ella con mi hermano. Nunca construí mi propio nido. Estuve casada solo 3 años. Luego mi marido me dejó. Encontró a otra, pero supongo que así tenía que ser. Dijo la anciana mientras servía té en las tazas y se sentaba frente a Irina. No podía dejar solo a Jan. Es nuestra costumbre ayudar a los más jóvenes de la familia, y Jan era el más joven. Nosotros mismos, como ves, venimos de una aldea remota. Nuestros padres trabajaron en el campo toda su vida y se esperaba que nosotros continuáramos su trabajo, pero Jan no quería. Desde niño era diferente a los demás, siempre quería destacar. Su padre le castigaba a menudo, pero nunca le sacaba el mal carácter. Cuando Jan terminó la escuela,
Nuestro padre quiso incorporarlo a su cuadrilla, pero no funcionó. Una noche, Jan se escapó por la ventana. Papá estaba tan furioso que casi hizo un espectáculo público. Gritó que castigaría personalmente al canalla, pero no cumplió su palabra cuando se enteró de que su hijo estudiaba en el instituto. Todos los meses, él y mamá iban a la ciudad con las cestas llenas y luego presumían de lo listo que iba a ser su hijo científico. Escuchaba a Irina en silencio. Probablemente esto no te interese, se dio cuenta de pronto la anciana. No, al contrario, me parece muy interesante. ¿Qué pasó después con tu hermano Emilia? Emilia se atragantó. Al principio la vida era como un cuento de hadas, llena de emoción. Luego se convirtió en aburrimiento o desgracia. A nosotros también nos pasó. Mi hermano no me involucraba mucho en sus asuntos, así que no sé cómo consiguió hacerse rico rápidamente. Pero dicen que el dinero corrompe a la gente. Jan también se amargó. Se divorció de su mujer. Y entonces Ana desapareció. Murió. Eduardo se quedó sin madre. Y ahora Albina repite su destino. Se lamenta. Irina intervino horrorizada. ¿También falleció su madre? La anciana se persinó. Señor, ten piedad. Que yo sepa está viva, solo que su madre no está bien. Miró cautelosamente hacia la puerta y luego susurró. Pero Eduardo prohíbe mencionar el nombre de su madre en esta casa. Ah, pobre Albina, el amor no les funcionó. Le dejó con una hija y se marchó a América. La puerta principal se cerró de golpe y Eduardo se puso a dar vueltas. No le gusta que aquí haya poco movimiento. Siempre está en su despacho, dirigiendo a todo el mundo. Irina se apresuró a ir a su habitación. En 2 meses, solo había visto a Eduardo unas pocas veces. Solo habló con ella el primer día, y la conversación no duró más de 2 minutos. El empresario preguntó por su estado civil, comprobó su pasaporte y ni siquiera echó un vistazo a su diploma. Tras estas acciones obligatorias, expuso las condiciones. Irina, te confío lo más preciado, mi hija, así que espero tu decencia. Por supuesto, no tengo derecho a pedirte más, pero te agradecería que le dieras un pedazo de tu corazón. Dale algo a mi niña. Ahora es muy importante para ella. Irina quiso asegurar al dueño que haría todo lo posible por cuidar de su hija, pero él no la dejó hablar. Siempre volvía tarde por la noche, cuando Albina ya dormía. Así que Irina nunca tuvo ocasión de contarle cómo pasaba el día a la niña, pero sospechaba que el siempre presente Eduardo le informaba de todo a diario. Por supuesto, Irina se sentía un poco incómoda, desempeñando el papel de sirvienta, pero hoy, por primera vez en 2 meses, sintió verdadera alegría. Mientras lavaban los platos más allá de la ventana, Irina pensó, dicen que el amor hace maravillas, y haré todo lo posible para que la pequeña se recupere pronto. Se confesó a sí misma que amaba a la niña de otro, pero esta revelación no la asustó, sino que le dio confianza. Intentaría quedarse en esta casa. No tenía otro sitio a donde ir. Realmente quería que Albina aprendiera a sonreír, no porque se lo pidieran, sino simplemente para sonreír. Al sol, a los pájaros, al nuevo día. Irina comprendía perfectamente que no sería fácil. Su antigua ama de llaves, con sus peculiares ideas, una madre desaparecida, un padre que siempre estaba trabajando. Nada contribuía a la felicidad de Albina, ni siquiera Eduardo, que parecía querer de verdad a la chica, podía hacerla feliz. Parecía que intentaba ocultar sus emociones, no está claro por qué. Emilia no tuvo tiempo de ordenar la mesa y la encontró infraganti. Ah, te descubrí tomando el té a escondidas. Yo probablemente también jugando un par de partidas, dijo la anciana sin pestañear. Hacía tiempo que había aprendido que la defensa era el mejor ataque. ¿Y por qué has vuelto tan pronto? ¿El trabajo se ha vuelto aburrido y querías compañía femenina? Entonces, quizá deberías buscar otro tipo de compañía femenina con la que te interesa hablar, no con una anciana. El hombre se rió y abrazó a su pariente. Eduardo, tú sí que sabes cambiar de tema. A juzgar por tu reacción he dado en el blanco. ¿Cómo fue la operación de alistar a nuestro cuidador en tus filas? La anciana frunció los labios, indicando su extremo disgusto. Su sobrino podía ser demasiado perspicaz cuando no era necesario, pero cuando era necesario examinar a Albina, era como si perdiera el juicio. Sin embargo, era imposible vivir en la misma casa y no fijarse el uno en el otro.
y tú decidiste dar el primer paso hacia ella. Espero que haya apreciado tus buenas intenciones o haya encontrado una aguja en un pajar. La mujer ya había recogido las tazas y los platos de la mesa. Eduardo, deja de hablarme como si fuera una niña. Casi te doblo la edad y exijo respeto de tu parte. El hombre se dio cuenta de que había dicho demasiado e intentó abrazar de nuevo a su tía, pero ella lo eludió. Siéntate a la mesa, te daré de comer. Vas por ahí como si tuvieras 18 años y estás lejos de tenerlos. Ya es hora de que empieces a comer bien. Y todas tus bromas. Te escucho, camarada mariscal, Eduardo. Saludó juguetonamente a su tía y se sentó a la mesa. Eduardo olvidó inmediatamente todas sus quejas. No importaba la edad que tuviera, siempre seguía siendo su sobrino, el niño al que la vida había maltratado injustamente más de una vez. Come antes de que se enfríe y pórtate bien. Irina también pensaba tomar el aire con Albina hoy. Se han pasado toda la mañana pintando. ¿Te gustaría ver el arte de tu hija? El hombre se animó. Enséñamelo. Es una señal positiva. Tanto el médico como yo decimos que su salud está mejorando, dijo Eduardo. Ah, mi pequeña artista. Antes lo dibujaba todo en blanco y negro, pero ahora es una fuente de colores. Mira, hasta ha dibujado un perro. Mi artista es como un tifón. Asintió la anciana. Sí, parece un tifón. No deberías haber regalado el perro a tu amigo, el cazador. Albina estaba muy disgustada. Quizá fue así como empezó su dolencia. Todo el tiempo que Albina estuvo enferma, Eduardo intentó encontrar la causa. Creía que había una razón y había que encontrarla y rectificarla. Entonces Albina se recuperaría inmediatamente. Un poco más y me habrías acusado de ser el causante de Fukushima. Ya hemos hablado de este tema muchas veces, no volvamos sobre ello. Eduardo miró a su tía con aire distraído y se dirigió a su despacho. La reunión de hoy era inesperada y le traía recuerdos nada agradables. Prefería olvidarlo todo. A pesar del carácter duro de Jan, permitía a su único hijo hacer casi cualquier cosa. Si quería un teléfono móvil, le compraba el modelo más avanzado disponible. Si quería meterse en la cultura motera, que así fuera. Cualquier capricho se cumplía con prontitud. Todo el mundo celebró la mayoría de edad de Eduardo con gran pompa, organizando una gran fiesta en su finca recién renovada. Los invitados se deleitaron con el esplendor y la extravagancia de la celebración, que se completó con un espectacular castillo de fuegos artificiales que rivalizaba con los de las fiestas nacionales. Los regalos estaban a la altura de la ocasión, pero lo más destacado fue el coche deportivo. Eduardo lo recibió de su padre, al igual que muchos otros VIP de sus huevos de oro. Eduardo tenía afición por el entretenimiento extremo. Por la noche, corría por la ciudad en su flamante coche con un grupo de jóvenes amigos igualmente temerarios. La policía le detuvo varias veces por exceso de velocidad. Sin embargo, no solía pasar más de media hora en la comisaría, ya que el nombre de su padre tenía una especie de poder mágico. Pero un día, eso dejó de funcionar. Eduardo y dos amigos habían bebido demasiado en un bar y decidieron divertirse. Su carrera nocturna por las calles estuvo a punto de acabar en tragedia cuando uno de los corredores atropelló a una mujer. Afortunadamente, ésta se salvó con una fractura cerrada de tibia y un buen susto. Los culpables no consiguieron huir y fueron llevados a la comisaría, junto con su alcohol. La embriaguez aún latía por sus venas mientras amenazaban abiertamente a los agentes. Eduardo también hizo muecas al oficial de guardia. Escucha, mi viejo vendrá aquí y los enderezará a todos. Saldrán todos volando de aquí como un corcho de champán en una celebración. Eduardo gritó. Aquí está el señor Reddy. Janich susurró algo al oficial de guardia, que abrió la celda. Lo que siguió parecía una escena de una película llena de acción. El papá de Eduardo sacó a su vástago de la celda y le dio públicamente una paliza con el cinturón, mientras repetía en voz alta, «Más vale tarde que nunca», como si fuera un mantra. El cinturón le azotó una y otra vez. Lo más humillante fue que no solo los agentes del departamento, sino también los amigos con los que había aterrorizado a la ciudad durante meses y meses, se rieron de su impotencia. Tras largas negociaciones dirigidas por el padre de Eduardo y los padres de los otros malhechores, se llegó a un acuerdo. Durante mucho tiempo, la víctima se negó a dar marcha atrás,
pero tras una sustanciosa compensación económica, finalmente cedió para dar una lección a su hijo díscolo. Jan hizo que su hijo actuara como negociador. Todos los días después del colegio, Eduardo visitaba a la mujer herida en el hospital. Tenía que gastarse el dinero de bolsillo en manzanas y naranjas. Ina se mostró un poco reservada al principio, pero no rechazó los regalos. Resultó que ella y su marido llevaban tiempo planeando renovar su apartamento, pero andaban escasos de fondos. El dinero de bolsillo de un estudiante no era suficiente para una empresa tan grande, así que Eduardo tuvo que inclinarse ante su padre. Con unos implantes dentales nuevos y la promesa de desangrarnos hasta el ataúd, el asunto quedó zanjado. Gracias a Dios, terminó sin más incidentes. Pero unos años más tarde, tuvieron que retomar el viejo conflicto. Jan siempre tuvo una salud robusta, pero con la edad empezó a fallarle más a menudo y temía las partidas repentinas. Poco a poco empezó a traspasar sus negocios a su hijo. Eduardo se había acostumbrado desde niño a la idea de que estaba obligado a continuar el legado de su padre. Así que se integró rápidamente en el negocio e incluso introdujo algunos cambios beneficiosos. Su padre estaba satisfecho con su hijo. El único escollo era la prolongada soltería en la vida de Eduardo. Su padre abordaba a menudo el tema con él, pero Eduardo le cortaba con decisión. Lo decidiré cuando esté preparado para casarme. Aún no estoy preparado para dar ese paso. Y cuando lo esté, vendrá de forma tan natural como el agua fluye de un lugar a otro. Comprendía que ya no tenía la misma autoridad que antes, pero tenía que enfrentarse a la realidad. A veces, aún se armaba de valor para hablar con su hermana sobre el destino de su hijo. Juntos se esforzaban por presentarle a Eduardo novias de buena familia, pero Eduardo, siempre testarudo, se resistía. Inmediatamente se dio cuenta de su plan. Con esos métodos no conseguirás nada, incluso si aparece una buena chica. La conciencia de que la presentación fue orquestada me repele de ella. Como no había otros métodos para casar al hijo, Eduardo siguió intentando presentarle a las hijas de sus socios comerciales. Conociendo las intenciones de su padre, Eduardo simplemente dejó de acudir a su casa. Se instaló en su apartamento de la ciudad vieja poco después de graduarse de la universidad. Aquella tarde de invierno, poco antes de Año Nuevo, él también se relajaba en casa con amigos. Pero entonces su tía llamó. «Eduardo, hay problemas, han llevado a tu padre. No se encuentra bien». Justo en medio de la cena empezó a desplomarse hacia un lado. Estaba tan asustada que casi me desmayo. La tía se bebió rápidamente un vaso de vodka y pidió a Eduardo que viniera cuanto antes. El joven corrió al hospital, donde tuvo que luchar para conseguir permiso para entrar en la habitación de su padre. El médico intentó tranquilizarle. «No ha pasado nada grave. A tu padre le ha subido la presión de repente y tiene el azúcar más alto de lo normal, pero la situación se ha estabilizado. Está descansando». Eduardo insistió en ver a su padre. «Necesito asegurarme de que está bien. Doctor, por favor». Pidió a la joven enfermera Ana. «Acompaña a este señor». En el 8º distrito, Ana era una visión de la belleza. «Ah, no me vas a reconocer». Eduardo negó con la cabeza. «¿Reconocer? ¿Nos conocemos?» «Sí, pero fue hace más de 8 años. Salíamos juntos, ¿recuerdas? En otro hospital. Vine a visitar a mi madre. Hacías tanto ruido que todo el pabellón quería meterte en la cárcel», dijo riendo. «Entonces era una niña y tenía tanto miedo por mi madre que me puse a gritar como una loca», le recordó. «¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está su pierna?» La niña se sorprendió al principio. «¿Qué pierna? Ah, claro, la fractura. Mi madre se olvidó de ella hace mucho tiempo». Eduardo pensó. Apuesto a que no se olvidó del dinero. No lo dijo en voz alta, por considerarlo de mala educación. Durante casi un mes, Jan permaneció en el hospital. Eduardo le visitaba a diario y veía a Ana en la habitación de su padre todos los días. Esta chica había conquistado por completo al padre de Eduardo, que le guiñaba un ojo. «¿Qué chica? Es la ayudante del médico jefe y prácticamente una celebridad. Gracias a ella, ella está en mi vida. Es tan atenta y cariñosa. Me encantaría tener una nuera así», dijo más que insinuante, pero Eduardo se limitó a sonreír. No quería admitir ante su padre que aquella chica había cautivado su corazón. Eduardo colmaba a Ana de magníficos ramos de flores. Un día la invitó a un restaurante caro, y tras una velada romántica se hicieron mucho más íntimos, literal y figuradamente.
Pero su padre, ajeno al rápido desarrollo de su romance, se sorprendió mucho cuando, tras recibir el alta del hospital, su hijo le dijo que iba a casarse. ¿Y de dónde has sacado a la novia? Estuviste medio día conmigo en el hospital. Allí encontré a mi elegida. Por cierto, eso ocurrió con tu participación directa. Se alegró el padre de Eduardo. Pero a su tía, la prometida del sobrino, no le sentó nada bien. No se anduvo con rodeos y le dijo a Eduardo: «Esta Ana es un caballo negro, mírala de cerca, es una timadora experimentada». En aquel momento, Eduardo protestó: «Tía, ¿por qué tienes la manía de etiquetar a todo el mundo? Ana es respetada en el trabajo y hasta los pacientes tienen cosas buenas que decir de ella». Su tía no discutió, pero mantuvo su opinión. Más tarde, cuando Ana huyó en secreto de su marido, dejándolo en el hospital justo después de la boda, lo ignoraba por completo. Ni siquiera la madre de la niña sabía dónde podía haber ido. Al final, Ina no pudo resistirse a regañar a Eduardo. Las buenas esposas no huyen. Si pasa algo con una joven es culpa tuya. Pero Eduardo no perdió la compostura y respondió a la despreciada esposa con amabilidad: «Le recordaré este hecho y asegúrate de transmitirle que emprenderé acciones legales. Una mujer así no es digna de ser llamada madre». Esta advertencia surtió efecto, y literalmente al día siguiente, Ina, como siempre en taxi, llegó a casa de Eduardo con cierto triunfo fanático. Anunció: «Ana se ha ido a casa de unos parientes en América. Ayer me llamó desde Brooklyn y me dijo que vivirá y estudiará allí». Eduardo comentó sarcásticamente: «¿No habías mencionado antes que tienes parientes en Estados Unidos?». La mujer se sonrojó y él comprendió que mentía. No tenía sentido continuar la conversación, así que Eduardo cerró la puerta delante de ella. Ina volvió en sí y le gritó: «Sí, mi hija tiene un futuro por delante, no acabará con alguien tan tacaño como tú. Y cuando lo haga, seguro que vendrá y se llevará a Alvin a América». Eduardo decidió no responder a esta ruidosa declaración. Ese mismo día, pidió a sus abogados que iniciaran el proceso de divorcio y despojaran a Ana de su patria potestad. Los meses siguientes estuvieron llenos de amenazas y maldiciones. Ana le llamaba regularmente una vez a la semana, soltando todo tipo de tonterías, como «te arrepentirás de haberme tratado así». Cuando le pedía que le explicara de qué le culpaba, las acusaciones de su exmujer siempre volvían a recaer sobre él. Cuando dejó de responder sus llamadas, empezaron a llegarle cartas. Eduardo tuvo que presentar otra demanda contra su exmujer. Después, Ana se calmó. Durante unos 3 años no se supo nada de ella. Entonces se enteró de que su exmujer se había metido en alguna situación desagradable en Estados Unidos. Pasó otro año y medio, y Ana le recordó su existencia con una llamada. Con lágrimas en los ojos, le suplicó: «Eduardo, no tengo a nadie más a quien recurrir por el bien de nuestra hija. Ayúdame, te prometo que te lo devolveré». No por compasión, sino más bien para librarse por fin de ella, Eduardo transfirió una pequeña suma a su exmujer. Sorprendentemente, Ana se lo agradeció. Sin embargo, le bastó una pregunta sobre dónde estaba y qué hacía para que la comunicación cesara al instante. Cuando Albina creció y empezó a preguntar por su madre, Eduardo le dijo: «Tu madre se fue de excursión a la montaña y se perdió». Él consideraba apropiada tal explicación, que la niña tuviera la esperanza de que algún día su mamá regresaría. Sin embargo, ya no podía soportar el drama familiar. Se culpaba a sí mismo por no ser capaz de ver más allá de la bella apariencia de la niña a su carácter podrido. Pero tal vez en el deterioro de su salud influyeran otros factores distintos de los problemas familiares. Cuando se sintió indispuesto, consiguió apartarse a un lado de la carretera para no causar ningún obstáculo en la concurrida autopista. Cuando los transeúntes, preocupados, intentaron averiguar por qué el todoterreno llevaba tanto tiempo parado, el conductor ya estaba sin vida. Tras el fastuoso funeral del acaudalado empresario, Eduardo se convirtió en el legítimo propietario de la empresa de su padre y de su patrimonio. Dejó marchar al resto del personal, excepto a Ana. Ella consideró acertada esta decisión. ¿Por qué gastar dinero en ayuda extra? Puedo llevar la casa yo solo. Y hay que decir que lo hizo muy bien, a pesar de su edad. Ana le esperaba en la entrada de la oficina. Había cambiado mucho y él no la reconoció al principio. La mujer dijo con evidente amargura:
Se ha convertido en una tradición que no me reconozcas. Bueno, porque no tengo tiempo de acostumbrarme a que aparezcas y desaparezcas de repente. Se dirigió hacia la puerta, dando a entender que la conversación había terminado, pero Ana se apresuró tras él. Eduardo, dame un minuto. Comprenderás que no he venido aquí porque sí. Entiendo. ¿Y qué necesitas esta vez? Quiero ver a nuestra hija. Ya sabes, todo por el bien de Albina. Eduardo hizo una pausa y dijo, bien, pero déjanos solos después de esto. Será mejor para todos. Le entregó a su exmujer un cheque por una pequeña suma. Solo quiere su dinero. La joven secretaria se levantó de un salto. Lo siento, no he oído lo que has dicho. Parecía que estabas pidiendo algo. Mariana no pudo evitar las ganas de llamar a Irina y preguntarle cómo estaba, pero como la jornada laboral estaba en pleno apogeo, decidió hacerlo más tarde, por la noche. Irina se sorprendió mucho cuando el dueño, Eduardo, llamó cautelosamente a su puerta. Pensó que Eduardo había decidido reforzar su relación con otra taza de té. Perdóname, Irina, por las molestias, pero la tía me dijo en secreto que tú y Albina y mi mujer llevan la situación con algo de torpeza. Tan amable como le fue posible, ella respondió. En realidad no hay ningún secreto. Además, el médico que la trataba le aconsejó que pasara más tiempo al aire libre, y no se puede subestimar la influencia positiva de un paseo regular. Albina va cobrando vida poco a poco. Sus dibujos tienen cada vez más colores vivos. El hombre parecía nervioso y salió rápidamente de la habitación. Irina se echó un chal ligero sobre los hombros, llamó a la habitación de la chica y dijo, «Albina, ¿estás lista?» Una sonora carcajada llegó desde detrás. Pensé que no adivinarías dónde me escondía. Albina abrazó con fuerza a su osito de peluche. He decidido llevármelo de paseo porque lleva demasiado tiempo sentado en casa. La cuidadora estuvo de acuerdo. Muy bien, dejemos que el osito nos haga compañía, pero tienes que abrigarte un poco más. Afuera hace viento. Sabes que no puedes permitirte un resfriado. No, nadie lleva ropa de abrigo en verano. Mira, yo también me he traído un chal porque me dan miedo las corrientes de aire. La voz de Eduardo sonó de repente. Irina, ¿me llevas a dar un paseo? Verás, incluso me he puesto un jersey de abrigo porque, como tú, también tengo miedo a las corrientes de aire desde la infancia. Albina gritó de alegría. Papá, tú también vienes con nosotros. Irina no se dio cuenta de la llegada del dueño y se puso nerviosa. Aprovechando el momento, Albina fue a buscar su jersey y regresó al punto de encuentro. Ya estoy lista, vamos, mayores. Caminaron despacio, comentando las inusuales formas de los arbustos y los parterres. Y Albina se distraía constantemente con los pájaros y diversos insectos. Papá, mira qué mariposa tan bonita. Y qué flores tan graciosas, dijo Eduardo con tristeza. Debo de haberme perdido algo. Mi hija se comporta como si viera estas criaturas y plantas por primera vez. Irina intentó sobrellevar la incomodidad que sentía en presencia de aquel hombre. Lo principal es darse cuenta a tiempo. Un niño de cualquier edad necesita atención y cariño, y los niños enfermos son especialmente vulnerables. El hombre hizo un gesto desesperado con la mano. Tienes toda la razón. Mi negocio siempre ha sido prioritario, igual que mi padre. Mi esposa también estaba obsesionada, pero al final no consiguió nada en la vida. Mariana me habló de ti. Es una pena que la gente buena tenga a menudo mala suerte. Irina se rió a carcajadas y también compartió diversas anécdotas de su vida. Al final del paseo, la incomodidad había desaparecido por completo y aceptó encantada la oferta de Eduardo de visitar el zoológico con Albina un día del fin de semana. Había preguntado al médico que la trataba y éste le había dado su aprobación. Aconsejó ir a una hora en la que hubiera menos gente en el zoológico. Inesperadamente, la voz de Albina sonó. «Papá, ¿y el refugio para perros? ¿No es como un zoológico? Ya sé que aún no podemos tener un cachorro, pero ¿podemos ir al menos a echar un vistazo?» Por supuesto, vamos a visitar también el refugio de mascotas y luego decidiremos dónde quedamos. Irina recordó que el motor de su coche no funcionaba bien. ¿Podemos pasar también por el taller? Animados por el entusiasmo de la niña, los trabajadores del taller arreglaron rápidamente el problema del coche de Irina. Ella llamó al conductor, que le informó de que ya habían comprado golosinas para el refugio y se encontraban en ese momento en el delfinario.
Un sonido repentino interrumpió su llamada. Irina, puedes ir directamente a casa, no hace falta que vayas y vuelvas. Llena la gasolina de paso. Nosotros también saldremos dentro de media hora. Albina se había hecho amiga de uno de los delfines. No sabes lo emocionada que está. Irina solo había tenido una experiencia previa con estas encantadoras criaturas, así que no era difícil imaginar las emociones que debía estar experimentando una enferma como Albina. La mujer se sentó en su rincón y oyó un ruido sospechoso. Irina abrió de golpe las puertas y se asomó a los arbustos. Algo blanco llamó su atención, y la mujer, ahora asustada, preguntó: ¿Quién está ahí? Salga o llamo a seguridad. El murmullo se repitió y una voz femenina dijo: No hace falta que llame a nadie, mire cuando me parezca. La desconocida, una mujer de unos 30 años, salió de su escondite y dirigió a Irina una mirada severa. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado en una propiedad ajena? La desconocida sonrió y señaló al cielo. Soy uno de esos alienígenas que aterrizaron aquí no hace mucho. Irina tomó el teléfono, lo que pareció asustar a la desconocida. Estaba bromeando. La gente del pueblo me dijo que necesitabas ayuda. No te informaron correctamente. Espera aquí, te acompañaré hasta la puerta. Justo en ese momento, el coche se detuvo, y la mujer desapareció tan rápido que parecía que, efectivamente, podía teletransportarse. Irina salió a inspeccionar, pero no encontró nada sospechoso. Eduardo se sorprendió por el extraño comportamiento de la cuidadora. «Irina, ¿has perdido algo?» Una oleada de vergüenza volvió a invadirla. «No, me ha parecido ver algo que brillaba. A veces pasa en el pueblo, sobre todo al atardecer. A menudo se ven esos destellos, pero al examinarlos más de cerca no hay nada. Es solo el juego de luz del sol cuando se pone. Mejor háblame de tu viaje a la ciudad». Irina relató brevemente su visita. No pude pasear, me quedé en el concesionario. Albina fue al delfinario, se lo pasaron muy bien. Por cierto, ¿recuerdas esa figura misteriosa de antes cuando ya estabas en tu despacho? Acabo de volver del paseo con ellos. Albina parecía estar cansada pero feliz y después de cenar se fue a la cama. ¿Necesitas algo más? De nuevo, Eduardo llamó cautelosamente a la puerta. Irina, ¿aún no te ha aburrido? ¿Qué quieres decir? Albina ya está dormida. Ha tenido muchas impresiones del delfinario. ¿Y tú? ¿Tú también estás cansada? La invitó a continuar la velada. Ella captó su mirada y se sonrojó, dándose cuenta de que podía haber algo más que un interés casual. Irina vio algo más allá de la curiosidad ordinaria, aunque sabía que no debía cruzar la frontera que siempre existía entre empleador y empleado. Ganó el deseo de volver a sentirse feliz brevemente, y fue una velada maravillosa. Los dos disfrutaron de la frambuesa puesta de sol que descendía suavemente sobre la tranquila superficie del río. Cuando el sol se puso, proyectando un cálido resplandor, Eduardo, caballerosamente, le besó la mano. Este beso fue toda una sorpresa. Le costó dormirse y el beso del empresario le quemó en la mano como un fuego. Sus palabras sobre la sencilla felicidad humana resonaron en sus oídos. La noticia de que el empresario Eduardo se casaba con una simple cuidadora se extendió rápidamente no solo por el elitista pueblo, sino también por toda la ciudad. Los miembros de la alta sociedad expresaron abiertamente su indignación, pues consideraban que un hombre de su estatus no debía casarse con una asistente. Sin embargo, los plebeyos de la finca tenían una opinión diferente. Los guardias y la chofer intercambiaban susurros en secreto para enterarse de todo. Filosóficamente señaló que el propio destino dirige a una persona, haciéndole tomar decisiones, así que es inútil resistirse a él. Por supuesto, no sabía cómo evolucionarían las cosas, pero Irina era una buena mujer. Ana no hablaba muy bien de ella. Sobre este asunto había una opinión diferente. Tu Eduardo podría haber elegido una mujer más rica y más joven. Irina tiene unos 40 años. Eduardo ha cambiado mucho últimamente, apenas la reconozco. Se ha interesado no solo por sus negocios, sino también por los asuntos de la casa, y llega puntual. ¿Y qué le parece a Albina el hecho de que pronto vaya a tener una madrastra? Eduardo regañó a su antigua compañera. No te atrevas a decir esas palabras aquí. Gracias a Irina la niña se está recuperando. Aunque los médicos advierten que la enfermedad aún puede deparar algunas sorpresas, todos esperamos lo mejor, que todo sea lo mejor.
Deseaba a Irina, pero le aterraba la idea de que todo desapareciera de repente y se encontrara de nuevo en el punto de partida. Un día, confió sus temores a Mariana. Mariana se sorprendió por su confesión. Irina, no puedes hacer esto. ¿No te das cuenta de que estás mentalizando de antemano? Eres una mujer inteligente y probablemente hayas hecho un curso de psicología durante tus estudios de pedagogía. Sí, pero sabes que la teoría está muy lejos de la vida real. Estás acostumbrada a esperar que la vida te dé gato por liebre. Necesitas deshacerte urgentemente de este hábito. ¿Quieres que te lleve a un especialista que pueda enderezar tu mente? Oh, eso no, intentaré hacerlo yo misma. No consigo acostumbrarme a este nuevo papel. Nada, te acostumbrarás rápido a lo bueno. Aún tendrás tiempo de disfrutar de la felicidad. Quizá incluso le des un hijo a Eduardo. Ana no cumplió su promesa y siguió persiguiendo a Eduardo. Para evitar un escándalo, transfirió grandes sumas de dinero a la cuenta de ella. Este secreto lo compartió con Svetlana, que se preocupaba de verdad por su amigo común. Imagínate, estar pía no le da a Eduardo ni un momento de paz. Antes, rara vez aparecía, pero ahora estrictamente una vez al trimestre, exigiendo dinero. Debería avisar a Irina para que no vuelva a meterse en este lío. Definitivamente no soportará otra catástrofe. Quería contárselo todo antes de la boda, pero en el último momento cambié de idea. Estaba muy contenta, no quería romper su ilusión. Ambas amigas devotas asistieron a la gran boda, que se celebró con gran pompa en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Pero después de los festejos, Eduardo siguió tratándola con el mismo cariño. A menudo le regalaba flores. En otoño, los médicos permitieron que Albina fuera a la escuela. Irina la llevó un día, pero llegaron un poco tarde. Vio que Albina iba de la mano con una desconocida. Se apresuró a acercarse y reconoció a la desconocida como la visitante fortuita que se había escondido en los arbustos junto a la ventana en verano. Al verla, Albina gritó: «Irina, esta señora me ha dicho que es mi verdadera madre, ¿es verdad?». Al parecer, la niña estaba experimentando fuertes emociones y rompió a llorar. Irina la abrazó. «Cálmate. Ya veo a la cuidadora. Vaya que estás progresando. No solo te arrastras, sino que consigues poner a mi hija en mi contra». Aún así, Irina dijo: «Ya es la segunda vez que te veo y no tengo ningún deseo de volver a verte. Por favor, deja en paz a nuestra familia». Albina lo había oído todo y estalló en sollozos aún más fuertes. «Estás mintiendo, no eres mi madre. Todas las madres son amables, pero tú eres mala como una bruja». La mujer intentó tomar de nuevo la mano de la niña, pero Albina le dio una patada, golpeándole la espinilla, que resultó dolorosa. Ana se agarró la pierna, pero la familia ya se había reunido a su alrededor. Irina corrió hacia el coche, pero Albina, que aún no se había recuperado del todo, no estaba preparada para semejante esfuerzo físico. Empezó a resollar, e Irina tuvo que tomarla de los brazos para salir de allí lo antes posible. «Irina, ¿le contarás esto a papá?», preguntó sin darse la vuelta. «Se lo contaré», respondió sin mirar atrás. «Y quizá también presente una denuncia contra esta persona. Tal vez las autoridades competentes se interesen y ella pierda de inmediato su deseo de envenenar la vida de la gente». Eduardo se quedó de piedra cuando Irina le contó el incidente cerca del colegio. Le contó a su mujer la primera vez cómo su exmujer la había estado persiguiendo. «La culpa es mía por permitirlo, pero pensé que con el tiempo se cansaría. Ella es tan impredecible. Deberías haberla puesto en su lugar desde el principio. Cometiste un gran error al darle dinero». «Sí, ahora lo entiendo. Esta mujer no nos dejará un momento de paz. El asunto de Ana no merece la pena. Tienes que tratar con ella como si fuera una molestia». «¿Qué es exactamente lo que temes de esta molestia, Eduardo? ¿Que se averigüen algo sobre ti? Tienes tu propio negocio y no dependes de nadie. Y si continúas dándole dinero, simplemente te agotará. Por supuesto, necesitas proteger a Albina. Asegúrate de que no la moleste más». Se decidió que Irina y Albina irían al mar mientras Eduardo se ocupaba de su exmujer. Albina estaba descalza en la orilla y cada vez que la suave ola llegaba a sus pies, sonreía, apreciando lo maravilloso que era este lugar. Irina le devolvió la sonrisa y dijo: «Te gusta mucho estar aquí. Es una pena que papá no haya podido venir con nosotros. Tiene mucho que hacer. La próxima vez seguro que nos acompaña».
Abrazó a Albina y contemplaron la puesta de sol durante un buen rato. ¿Qué tal si dormimos esta noche y nos vamos al mar a primera hora de la mañana? Albina asintió. Eduardo llamaba todas las noches y compartía las novedades. Irina también veía las noticias. Ana concedió algunas entrevistas, intentando manchar la reputación de Eduardo, pero lo habían planeado y los periodistas le plantearon preguntas incómodas. El colofón fue el juicio, que finalmente se celebró. Ana fue acusada de varios cargos y Eduardo le ofreció desaparecer de la ciudad, de sus vidas, a cambio de su libertad. Ella no tuvo más remedio que aceptar. Sin embargo, cuando se volvió hacia su exmarido, siseó: «Eduardo, te arrepentirás profundamente de esto». Él, a decir verdad, ya se arrepentía. Comprendió que si había algún respiro, sería breve. Decidió que su exmujer no recibiría más dinero durante el resto de sus vacaciones, que eran solo 3 días. Cuando Eduardo no llamó por la noche, Irina intentó marcarle ella misma, pero el teléfono de su marido estaba fuera de cobertura. Se abstuvo de llamar a Eduardo, pensando que si hubiera ocurrido algo, la tía de su marido la habría llamado inmediatamente. Por la mañana, el teléfono seguía inlocalizable. Irina repitió el proceso varias veces, cada vez más preocupada. Justo cuando iba a llamar a Eduardo, Albina entró en la habitación. «Vamos a dar un paseo hoy. He visto un mercado allí. Tenemos que comprar recuerdos para papá». Por la expresión de su cara, Albina se dio cuenta de que algo le preocupaba. «¿Pasa algo?», preguntó. «No, querida, todo va bien, no te preocupes. Conseguiremos recuerdos para todos». Pasearon hasta el mediodía y luego volvieron a su habitación para descansar. Irina luchó por contener su ansiedad y decidió que llamaría a Eduardo enseguida. Irina y Albina se congelaron al entrar en su habitación. Eduardo estaba tirado en el sofá. «¡Papá!». Albina corrió hacia él, e Irina también. Aunque estaba dispuesta a regañarle. ¿De verdad podía darle semejantes sorpresas? Pensé, déjame sorprender a mis niñas. Han estado dando vueltas todo el día, incluso he podido descansar un poco. Las echo muchísimo de menos, dijo Eduardo con una mirada chispeante. Irina se dio cuenta de que su anhelo era sincero. La última tarde antes de su partida, paseaban por la orilla. Albina corría delante, intentando encontrar la concha marina más bonita. Irina la miró y no pudo creer que hacía solo 2 años que no hablaba de otra cosa que su inminente muerte. Y yo misma quería morir. ¿Entiendes, Irina, lo que nos has traído a todos? Eduardo levantó la mano. Sugiero que visitemos el restaurante local, celebremos nuestra partida y el hecho de habernos encontrado tan maravillosamente. Irina se rió y aceptó, aunque tardó unos 10 minutos en convencer a Albina de que solo tomaría unas cuantas conchas y le vaciaría los bolsillos. Durante el primer mes después de su regreso, Irina se despertaba por la noche con dolor de cabeza. No le sorprendió. Casi siempre era así antes de una revisión. Eduardo la miró y sacudió la cabeza. «Irina, a veces olvido que Albina no es tu propia hija. Olvídalo por completo», dijo, acercándose. Estaba muy agradecido a Ana por haberlos dejado en el momento justo. Si se hubiera quedado, quizá nunca se habrían conocido. «En cualquier caso, nos habríamos conocido, Irina», dijo con una sonrisa socarrona. «Puede que sí», le devolvió Irina la sonrisa. Albina fue la primera en entrar en la consulta del médico y le saludó. El médico sonrió. «Ya veo, jovencita, ya eres mayor y sin acompañantes adultos». Albina puso cara de sorpresa. Se volvió hacia la puerta. Pero, ¿dónde estaba Irina? La chica abrió la puerta e inmediatamente vio a Irina sentada en una silla, pálida como la nieve, ensimismada. El médico sacó rápidamente una camilla al pasillo. Albina vio horrorizada cómo se llevaban a Irina por el pasillo. Sus fuerzas solo le permitieron marcar el número de su padre. «Papá, estamos en el hospital. Irina no está bien. Se la han llevado en camilla». Llamó a Eduardo con urgencia. Le aseguró que iría enseguida y luego desconectó. Hacía mucho tiempo que no conducía de forma tan temeraria. En su cabeza solo resonaba un pensamiento: que no pase nada grave. Eduardo vio inmediatamente a su hija. Albina parecía muy perdida. «No sé qué ha pasado. Estábamos hablando y luego entré en la habitación. Papá, Irina no morirá».
pero apenas tuvo tiempo de decir nada cuando el médico se detuvo junto a ellos. Nadie va a morir. Dentro de media hora podrán recoger a su mamá, le tranquilizó el médico. Eduardo se levantó, mirándole atentamente. ¿Qué le pasa, doctor? Por favor, cuéntemelo todo, dijo Eduardo, con la mano fuertemente tomada por Albina, que parecía proporcionarle apoyo. El médico sonrió. No pensaba ocultarle nada. Su mujer, sin embargo, se tomó su diagnóstico de forma bastante extraña. Eduardo ya estaba a punto de sacudir al médico. ¿Por qué decir tantas palabras innecesarias cuando puede limitarse a exponer el estado de Irina? Al parecer, el médico intuyó el estado de ánimo de Eduardo y dijo rápidamente: su mujer está embarazada, aunque en nuestro hospital es de otra especialidad, podemos determinarlo. La cara de Eduardo hizo dudar al médico de su propia suficiencia. ¿Está todo bien? Quizá debería sentarse primero, sugirió. Eduardo se sentó y solo entonces miró a Albina. Ella sonreía. Papá, voy a tener un hermanito o hermanita. Ella le soltó y él se levantó de un salto, haciendo girar a Albina. Imagínate, otro Eduardo. Albina se rió, rechazando sus juguetonas insinuaciones. No se dieron cuenta de que Irina se acercaba hasta que estuvo a su lado. Los miró y sonrió, con los ojos aún brillantes de lágrimas. Por fin se fijaron en ella. Eduardo dejó suavemente a su hija en el suelo y se agachó para abrazar a su mujer. Irina. Ella le miró con expresión avergonzada. No lo sabía, no me lo esperaba. El médico que se había acercado la interrumpió. No se preocupe, no es raro. Irina se sentó a su lado. ¿Qué pasa, cariño? Eres muy importante para mí, más que nunca. Hablaron durante largo rato. Irina se reprendió a sí misma por sus últimas palabras, sin comprender cómo había podido pasar por alto tales temores en su hijo. Llevemos a papá y vayamos al parque este fin de semana. Y en cuanto al pequeño Andrés, bueno, es un poco pequeño para esas salidas. Creo que le pediremos a la tía que lo cuide, sugirió Irina. Acababan de pasar la tercera tienda y estaban disfrutando cada uno de un helado, cuando vieron a Eduardo corriendo hacia ellos. ¡Eduardo! Irina se levantó, dejando caer su helado al suelo. Andrés, ¿qué le pasa? Apenas susurró esas palabras. Eduardo ya estaba gritando. Ana se lo llevó. Irina se desplomó inconsciente. Eduardo tomó su teléfono. Albina corrió hacia Irina. Irina logró recuperar el conocimiento, mirando fijamente a Ana. Te aplastaré si haces daño a mi hijo de alguna manera. Ana se rió. Tú tienes la culpa de todo esto. Si no hubieras venido aquí, podría haber vuelto. Albina lloró en voz baja. Por favor, dame a mi hermanito. Ana se volvió hacia ella. ¿Quieres llevarte a tu hermanito? Ve, llévatelo. Eres una chica valiente. Albina dio un paso adelante, luego otro. Extendió las manos. Irina le advirtió. Albina, no te acerques a ella. Pero ya era demasiado tarde. La niña estaba junto a su madre biológica. Le entregó el niño a Albina y se rió, apuntando a la niña con la pistola. Ahora puedo exigir todo el dinero. No estás dudando, ¿verdad? Eduardo negó con la cabeza. No estoy indeciso. Libérala y te lo daré todo. Primero, el dinero. Irina vio que Albina daba sutilmente 2 pasos a un lado. Unos pasos más y podrían protegerla. Pero Ana también se dio cuenta. Aquí viene la pequeña alborotadora, dijo, levantando la pistola. Irina se abalanzó sobre ella. Las mujeres cayeron. Lo último que Irina oyó fue el grito de Albina y el disparo. Qué tranquilo y hermoso era. Irina iba a la deriva en una barca, una hermosa puesta de sol. Ella había visto una puesta de sol así antes, en el mar, cuando ella y Albina fueron por primera vez después de su enfermedad. No había preocupaciones. Qué bueno es cuando no duele ni el corazón ni el alma. Estaba dispuesta a mecerse aquí, en este barco, toda su vida, mientras se sintiera así de bien por dentro. Mamá, mamá. Irina se estremeció ligeramente. Alguien intentaba perturbar su paz. ¿Por qué era tan bueno para ella? Pero la voz era insistente. Algo de ansiedad empezaba a colarse en su corazón. Le molestaba mucho. Intentó no escuchar. Trató de taparse los oídos,
pero la aguda voz rompió todas las barreras. El barco se bamboleaba, olas feroces se levantaban a su alrededor. Irina fue llevada a alguna parte. Le dolía en el alma, en el corazón y por alguna razón también en el hombro. ¿Qué dolor era más fuerte? «Mamá, vuelve, por favor». Algo caliente quemó la mano de Irina. Se sobresaltó. Era la voz de Albina. La estaba llamando mamá. La tensión nerviosa iba en aumento. ¿Cuántas veces habían hablado ella y Eduardo de esto? Irina dijo que realmente quería ser una madre para Albina. Pero si la niña no podía llamarla así, entonces no lo sería, por muy estrecha que fuera su relación. Irina estaba confusa. Oía a Albina, pero no podía responder. Y tenía que responder porque su chica estaba llorando. Las lágrimas caían lentamente. «No llores, todo está bien». Albina se quedó helada. Le parecía que Irina no se despertaba. Irina luchó por abrir los ojos. «Papá, llama al médico». Eduardo se sentó en la silla, meciendo a Andrés. Llevaban una semana viniendo en familia y sentados junto a la cama de Irina. Por supuesto, Ana fue detenida inmediatamente, pero la herida de Irina era muy grave. La habían operado 2 veces, pero aún no había vuelto en sí. Los médicos no daban ningún pronóstico, y Eduardo intentó no pensar en lo peor. Cuando dejaron a Irina, se dirigieron primero a la sala contigua. Eduardo decidió que, cuando volviera, le ofrecería a su secretaria de prensa que se convirtiera en su adjunta y directora, porque si no fuera por ella, cada día enviaba lo que había que llevar al hospital. No se perdía nada, desde artículos de higiene hasta negociaciones con los socios. Echaron a los médicos de la habitación, y Eduardo y Albina. La niña se debatía entre sollozos, y oyeron: «Papá, dime que todo irá bien, dímelo, papá». Él respondió: «Todo irá bien, como un reloj, todo irá bien». Como él mismo quería creer en ello. «Quizá puedas irte, pero no por mucho tiempo. Irina necesita dormir mucho». Eduardo se levantó lentamente, miró a su hija y luego al médico. El médico sonrió. «Tu heroína se ha despertado. No sé qué ha pasado, pero se ha despertado». Irina pidió a su marido que pusiera a Andrés a su lado. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas. «Me llamaste mamá. Si supieras cuánto tiempo he estado esperando esto». Albina también lloraba. Eduardo estaba de rodillas junto a la cama, con lágrimas cayendo por su cara. «Señora, está loca. No puede levantarse y mucho menos caminar». Irrumpió la voz de la enfermera, que aunque también estaba llorando, intentaba mantener a alguien fuera de la habitación. Irina no pudo evitar reírse en voz baja. Luego Eduardo. La escena realmente parecía sacada de un cómic. Las enredaderas de tubos, el goteo rítmico del suero en el soporte y la enfermera sobresaltada que simplemente no sabía qué hacer. Siguiendo a su padre, Albina se rió, e incluso Andrés parecía que sonreía. Irina, durante un rato, miró desconcertada las risas de todos y luego declaró: «Quítenme esto, necesito abrazar a mis seres queridos». Irina estaba en vías de recuperación. Eduardo le dijo que Ana había sido declarada cuerda y que pronto habría un juicio en el que se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. «Sabes, por primera vez en mi vida no quiero compadecerme de ella. Estuvo a punto de quitarme lo más preciado. Espero que su mente entre en razón». Irina no quería pensar en Ana ni en nada más. Quería saborear la vida, aquí y ahora, con sus seres queridos a su lado. Con el paso de los días, Irina fue recuperando fuerzas. Apreciaba cada momento con su familia, agradecida por la segunda oportunidad que la vida le había concedido. Juntos forjaron un vínculo inquebrantable, testimonio de la resistencia del amor y del poder del perdón. Ana se enfrentó a las consecuencias en los tribunales. El veredicto fue justo y tuvo que rendir cuentas por el dolor que había causado. Irina prefirió centrarse en su propia curación, dejando atrás el pasado. La vida volvió poco a poco a una nueva normalidad, llena de risas, sueños compartidos y un profundo aprecio por cada amanecer. Irina, Eduardo, Albina y el pequeño Andrés se embarcaron en nuevas aventuras, valorando cada día como un regalo. Su historia se convirtió en un triunfo sobre la adversidad.
un faro de esperanza para otros que se enfrentaban a sus propias pruebas. Y al final, fue un testimonio del poder duradero del amor para curar incluso las heridas más profundas.